Isaac del Toro vuelve a ser protagonista y esta vez no por una victoria en suelo italiano ni por un ataque demoledor en una gran vuelta, sino por una noticia que sacude a todo el ciclismo latinoamericano. El mexicano, a sus 21 años, ha sido confirmado para disputar el Mundial de Ruta 2025 en Kigali, Ruanda, con un reto mayúsculo: correr tanto la contrarreloj individual como la prueba en línea. Sí, doble participación para uno de los hombres que más está marcando la temporada y que ya es considerado el gran estandarte de México en el ciclismo mundial. La noticia no es cualquier cosa porque estamos hablando de un campeonato del mundo con un recorrido brutal, tanto en la crono como en la ruta, y en el que Del Toro aparece como una de las grandes atracciones. Que un corredor latinoamericano, y más aún mexicano, llegue con estas credenciales a un mundial no es algo que ocurra todos los días. El escenario no podría ser más exigente. La crono será de 41 kilómetros, una distancia larga que pondrá a prueba la resistencia y la potencia de todos los participantes. Pero ojo, no es una crono plana de rodar y rodar, sino un trazado técnico y montañoso, con hasta 4 ascensiones y un tramo adoquinado que puede marcar diferencias. Un terreno en el que los especialistas puros como Stefan Kung o Filippo Ganna sufren más de la cuenta, mientras que corredores con perfil escalador como el propio Del Toro pueden equilibrar las fuerzas. Por eso la ilusión en México es enorme. Isaac no parte como favorito frente a monstruos como Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Tadej Pogačar, pero sí entra en ese grupo de outsiders que pueden sorprender gracias a su biotipo, su capacidad en esfuerzos largos y su frescura. Y lo mejor es que no estará solo. Junto a él estará Eder Freire, un veterano que aportará experiencia y que vivirá este mundial como un premio a su carrera. La expectativa es máxima porque Kigali no es cualquier sitio. Su muro adoquinado y sus repechos cortos y explosivos recuerdan más a una clásica de primavera que a un mundial tradicional. Del Toro llega con confianza tras su póker de victorias en Italia y la pregunta es clara: ¿puede convertirse en campeón del mundo? El Mundial de Kigali 2025 arranca con una contrarreloj individual de 41 kilómetros que ya ha sido calificada como una de las más duras de los últimos años. No estamos ante una clásica crono plana para rodadores pesados, sino ante un trazado que combina tramos rápidos con hasta 4 ascensiones que suman en total más de 12 kilómetros de subida. Desde el inicio se nota la exigencia. La primera dificultad aparece en el kilómetro 10, una cota que obligará a los ciclistas a salir con cuidado para no quemarse demasiado pronto. Después, en el kilómetro 24, llega una ascensión de más de 6 kilómetros al 3,5%, un esfuerzo prolongado que rompe el ritmo y obliga a gestionar los vatios con precisión. Pero lo realmente decisivo llega en la parte final, donde el recorrido acumula dureza con una subida de casi 2 kilómetros al 6,6% y un muro adoquinado de 1.300 metros al 6%. Ese tramo de pavé no es solo una dificultad física, también mental. Mantener la cadencia, no cometer errores técnicos y conservar la concentración serán claves para no perder segundos preciosos. Finalmente, los últimos 2 kilómetros vuelven a ser en ascenso, un remate que convierte esta crono en un desafío total. En este terreno, Isaac del Toro aparece con opciones reales de brillar. Su biotipo, ligero y escalador, puede marcar diferencias frente a rodadores como Stefan Kung, que suelen dominar en recorridos planos. Aquí el peso juega en contra de los más potentes y favorece a quienes saben manejar el lactato en esfuerzos de subida. Del Toro ya ha demostrado en grandes vueltas que puede mantener potencias sostenidas en puertos largos y que no se arruga ante la dureza. Su experiencia reciente en Italia, donde ganó en perfiles rompepiernas, es la mejor carta de presentación. Además, llega fresco tras un calendario perfectamente planificado para llegar al Mundial con las piernas en su punto. El reto, por supuesto, no es menor. Rivales como Remco Evenepoel, Primoz Roglic o Tadej Pogačar se adaptan también a este tipo de trazados y tienen más experiencia en pruebas contra el crono. Pero la ilusión en México y en toda Latinoamérica es que Del Toro pueda meterse en la pelea por las medallas. No sería la primera vez que un corredor joven sorprende en un mundial con un recorrido atípico, y Kigali ofrece justo ese escenario de incertidumbre.
Si la contrarreloj individual ya es un desafío enorme, la prueba de ruta del Mundial de Kigali 2025 se presenta como una auténtica batalla campal en la que Isaac del Toro también estará en primera línea. Serán 268 kilómetros por un circuito infernal alrededor de la capital de Ruanda, plagado de repechos, muros cortos y explosivos y con el famoso muro adoquinado de Kigali como juez final. Este muro, que los ciclistas del Tour de Ruanda conocen de sobra, no es largo, apenas 1 kilómetro, pero su pendiente es superior al 10% y el pavé irregular lo convierten en un auténtico rompepiernas. Y lo peor es que no se subirá una vez sino varias, acumulando desgaste vuelta tras vuelta hasta dejar la carrera reducida a los más fuertes. Isaac del Toro llega con un perfil perfecto para un recorrido así. Ya ha demostrado en Italia que se mueve como pez en el agua en terrenos rompepiernas, donde la resistencia, la explosividad y la inteligencia táctica marcan más diferencias que la pura potencia. Su victoria en el Trofeo Matteotti, en un circuito con repechos muy similares, es la mejor referencia para soñar con verlo en el grupo delantero en Kigali. A sus 21 años, su capacidad para recuperarse tras esfuerzos repetidos es una ventaja y además se ha mostrado como un corredor sin miedo a atacar cuando la carrera se vuelve caótica. El rival a batir será el bloque europeo, selecciones como Bélgica, con Evenepoel y Van Aert, o Eslovenia, con Pogačar y Roglič, tienen una profundidad de plantel enorme. También Francia y Países Bajos llegan con ciclistas acostumbrados a estas clásicas de muros y pavés. México, en cambio, no cuenta con una selección amplia y tendrá que correr con inteligencia, aprovechando la valentía de Del Toro y el apoyo de su compañero Eder Freire. Será más una lucha de supervivencia que de control. El gran interrogante es si Isaac podrá estar en la pelea cuando queden los 20 a 30 corredores que definirán el Mundial. Con su estado de forma, no es descabellado pensar que pueda sorprender y meterse en el top 10 e incluso soñar con medallas y juega bien sus cartas. Kigali no perdona, y ahí es donde un corredor con ambición, juventud y hambre como Del Toro puede marcar la diferencia. Lo que está a punto de vivir Isaac del Toro en Kigali no es solo un reto deportivo, es un momento histórico para México y para todo el ciclismo latinoamericano. Muy pocas veces un corredor de la región llega a un mundial con el cartel de candidato serio en las dos pruebas de la élite, contrarreloj y ruta. Hasta ahora, los nombres que más habían brillado en estos escenarios venían principalmente de Colombia, con Fabio Duarte campeón sub-23 en 2008 o Miguel Ángel López en categorías inferiores. Pero en la categoría absoluta, el peso de Latinoamérica ha sido limitado frente al dominio europeo. Que un mexicano de apenas 21 años se plante en Ruanda como una de las grandes sensaciones de la temporada es un hecho que rompe esquemas. El impacto de Del Toro trasciende lo meramente deportivo. En México, un país sin una tradición tan arraigada en el ciclismo de carretera como Colombia, lo que está consiguiendo Isaac es abrir un camino que puede inspirar a nuevas generaciones. Sus victorias en Italia ya despertaron portadas, titulares y un seguimiento masivo en redes. Ahora, con el Mundial en el horizonte, se empieza a hablar de él no solo como un ciclista prometedor, sino como un símbolo de lo que Latinoamérica puede aportar en las máximas esferas del ciclismo mundial. En Latinoamérica, cada vez que un corredor irrumpe en Europa con fuerza, se siente como un triunfo colectivo. Pasó con Nairo Quintana, con Richard Carapaz, con Egan Bernal y ahora el turno es de Del Toro, que además tiene la ventaja de la juventud y la frescura. Que un chico que hace apenas un año estaba dando sus primeras pedaladas en el World Tour llegue ahora al Mundial como figura es algo que muy pocos podían anticipar. El propio recorrido del Mundial refuerza esa ilusión. No es un trazado plano para rodadores, sino un terreno exigente, casi sudamericano en su estilo. Repechos, muros, pavé y mucho desgaste acumulado. Un escenario en el que Isaac puede sentirse como en casa y en el que sus victorias recientes son la mejor carta de presentación. Por eso, más allá del resultado final, el simple hecho de verlo en la pelea ya es un hito histórico para el ciclismo de México y de todo un continente. El Mundial de Kigali puede ser la guinda a una temporada ya histórica para Isaac del Toro y también para su equipo, el UAE Team Emirates XRG. El mexicano llega tras firmar un póker de victorias en Italia con el GP Industria, el Giro della Toscana, la Copa Sabatini y el Trofeo Matteotti, una racha que lo catapultó definitivamente a la élite mundial. Ahora, la oportunidad de cerrar el año con una medalla en un campeonato del mundo añadiría una dimensión todavía mayor
a su explosión deportiva. No solo sería un éxito personal, también reforzaría el dominio global del UAE, que persigue el récord histórico de victorias en una temporada. Para el equipo emirati, tener a Del Toro como candidato en Kigali es una muestra de que su proyecto va más allá de Pogačar. El esloveno sigue siendo la joya de la corona, pero contar con un joven mexicano que brilla en escenarios tan distintos demuestra la amplitud de su plantilla. Un podio o un título mundial le daría a la estructura una nueva bandera que agitar, una manera de seguir ampliando horizontes y mercados. El ciclismo es global y el UAE lo sabe. Tener a un latinoamericano en lo más alto del podio mundial sería también un golpe de efecto comercial y mediático. Para Isaac, el significado sería aún mayor. Convertirse en campeón del mundo con solo 21 años lo colocaría automáticamente en la lista de fenómenos precoces que marcan época. Y aunque quedarse en el top 5 o top 10 ya sería motivo de orgullo, un triunfo en Kigali lo situaría a la altura de los grandes nombres de su generación. Del Toro pasaría de ser la revelación de la temporada a convertirse en una figura de referencia capaz de disputar grandes vueltas, clásicas y campeonatos del mundo. Además, el Mundial de Kigali no es un evento cualquiera. Su dureza, su recorrido selectivo y su ubicación en África lo convierten en un escenario especial. Ganar aquí, en un circuito que mezcla repechos, muros y adoquines, sería escribir una página inolvidable para el ciclismo latinoamericano. En México ya se habla de él como el heredero natural de una generación que nunca llegó tan lejos. Lo que está en juego no es solo una medalla, es un símbolo, la confirmación de que Isaac Del Toro no es solo una promesa, sino una estrella que ya ilumina el presente del ciclismo mundial.